convencido de que en Conexión Cristiana Church estamos en un tiempo kairos. Es decir, estamos en un tiempo oportuno de parte de Dios para nosotros y para la comunidad de Wesley Chapel y para Conexión Cristiana Church. He escuchado varios testimonios de personas que me han compartido que desde que llegaron a esta iglesia, algo ha pasado en sus vidas. No es una persona, no es dos, no es tres, son varias personas que me están diciendo que algo ha pasado desde que llegaron aquí. Que algo ha sucedido, ya sea reconciliación, transformación, ya sea Dios revelándose a sus vidas, ya sea Dios proveyendo, ya sea sanando, haciendo obra poderosa. De hecho, el día del testimonio, el día viernes, tuvimos un tiempo de testimonios y compartieron varios de cómo han experimentado. A veces ni habíamos escuchado alguna de esas cosas. Cómo Dios ha sanado a una hermana, la sanó de una enfermedad que cuando ya llegó al doctor, el doctor le dijo, pues ya te hicimos todos los chequeos, tenías esta enfermedad, pero ahora ya no está. Y dice ella que fue cuando pasó aquí para que oraran por ella. Y así estoy escuchando varios testimonios de lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Eso me da a entender a mí que estamos en el tiempo kairos de Dios. Estamos en el tiempo donde Dios se está glorificando. La semana pasada mi esposa y yo estuvimos hablando con una pareja que nos contaban ellos sobre cómo llegaron a la iglesia aquí. Y dice que ella no creía en Dios. Y él sí creía en Dios, pero estaba alejado de Dios, estaba apartado, porque él creció en un hogar de padres pastores, pero ahora estaba alejado de Dios y él se junta con esta persona y ella le dice de plano, yo no creo en Dios ni nada en esas cosas. Y pues él dijo, bueno, pues yo como estoy alejado de Dios, pues así será mi vida de aquí en adelante. Pero en ese proceso dice que de repente ella empieza a sentir un deseo de Dios. Y dice que ella comienza a decirle al esposo, yo necesito saber de Dios. Y él dice, pero si tú eres atea, desde el principio me dijiste. Sí, no, pero es que algo está pasando. ¿Y sabe lo que estaba pasando? Que la iglesia Conexión Cristiana Church estaba en 40 días de ayuno y oración. No te noto convencido. Algunos me dirán, hermano, yo estaba comiendo chuleta, tal vez usted, pero había un grupo que estaba intercediendo aquí. Había un grupo que estaba en ayuno y oración porque se hizo un clamor de 40 días y ya vamos a llegar a esos 21 días de oración y ayuno otra vez. Y estábamos en 40 días y pedíamos a Dios que la atmósfera de la comunidad, de las ciudades, la gente encienda a Dios. Y eso fue lo que pasó. Ella comenzó a sentir que tenía que buscar a Dios. Así es que el esposo me llama por teléfono y dice, mire, usted es un pastor, sí. Dice que nosotros necesitamos que un pastor, yo ya le he hablado a ella de Dios, pero yo necesito que un pastor le hable y que ore por ella. Y vinieron, yo le dije, ¿puedes, en 15 minutos puede venir? Me dijo, sí. Y aquí oramos por ellos y ahora son líderes aquí en la iglesia. Dios es bueno. Algo está pasando en Conexión Cristiana Church. Algo está sucediendo. En estos 7 años hemos visto el poder de Dios sanando vidas, transformando matrimonios, liberando cautivos de ansiedad y de depresión, obrando de una manera poderosa. Yo quiero hablarles un tema que le he titulado Share what you have. Comparte lo que tienes. Dile a tu hermano que está a tu lado, compartamos lo que tenemos. Vayamos al libro de Hechos, al capítulo 3 y el verso 1. Y vamos a ver la curación de un cojo que ponían a las puertas en la parte de afuera del templo, un templo que se llamaba La Hermosa. Dice Hechos 3, 1 al 6. Un día subían Pedro y Juan al templo, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde. Vaya, está difícil que la gente vaya a las 3 de la tarde al templo porque después del lonche la gente se duerme. Pero dice que era a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda. Hoy yo quiero hablarles sobre la importancia de entender y compartir el tesoro que tenemos los que hemos creído. A nosotros los creyentes se nos ha compartido un tesoro de parte de Dios. Tenemos algo que Dios nos ha dado, que Dios quiere que una vez que nosotros lo entendamos, lo descubramos, lo tengamos, lo experimentemos, podamos compartirlos con otros. Los que somos creyentes tenemos incalculables bendiciones de parte de Dios. El problema es que muchos cristianos no saben o no han entendido el poder y la autoridad que tienen de ser hijos de Dios. Y cuando no lo entendemos, dejamos que el enemigo haga con nosotros lo que hacía siempre antes. Y no tenemos el poder o la autoridad para defendernos porque no hemos entendido la posición en la que estamos. Dios nos ha puesto como lámparas en medio de la oscuridad. Dios nos ha puesto como sal en un mundo desabrido. Dios nos ha hecho más que vencedores en este mundo de perdedores. Dios nos ha hecho herederos de grandes promesas. Así es que usted y yo tenemos un tesoro incalculable por medio de Cristo. Y Dios quiere que lo entienda para que lo utilice y para que luego lo pueda compartir. Eso es como si a un policía le ponen una pistola y lo mandan a patrullar y el hombre no sabe siquiera lo que tiene. ¿Están aquí, mis amados? Es más, solamente con el puro uniforme la gente enseguida va manejando en su carro y ve a un policía y por algún motivo le bajamos la velocidad. O a veces vamos a la velocidad normal, pero vemos un policía y como que ¿qué pasó? Ni lo miramos a ver. Y el policía está tratando de saludarte, de ser amigable. Pobre de los policías. Vamos a tener que traer los policías aquí a Conexión Cristiana Church para que vengan y entonces sepan que realmente los amamos por el trabajo que hacen. Es interesante que nosotros vemos esa autoridad que ellos tienen por su uniforme. En el mundo espiritual es lo mismo. Nosotros tenemos que entender lo que tenemos, lo que somos. Porque si no lo entendemos, no lo vamos a poder disfrutar, no lo vamos a poder utilizar y menos no lo vamos a poder compartir. Así que volviendo a Hechos 3. Dice en el verso 2 que todos los días dejaban a un hombre paralítico a la puerta del templo. ¿Para qué lo dejaban allí? O sea que no lo llevaban para que vaya a buscar a Dios, sino para pedir plata porque estaba necesitado. A veces nosotros venimos a la iglesia porque tenemos una necesidad, pero no necesariamente una necesidad de Dios, sino que porque quiero ir a la iglesia para que Dios me supla esto, me arregle mi matrimonio, arregle a mi marido, arregle a mi mujer, arregle esto, arregle aquello. Para eso buscamos a Dios a veces, pero no lo buscamos por una necesidad de encontrarme con Dios. Así es que Él lo pone en el templo para que pida dinero y de acuerdo a la ley judía, un lisiado era un pecador y alguien que traía un castigo o una maldición de parte de Dios. Por lo tanto, no le era permitido entrar al templo. Un cojo no podía entrar al templo, tenía que quedarse en la parte de afuera. ¿Se imagina usted desde que era un niño? Porque dice que era cojo de nacimiento. ¿Se imagina desde que era un niño los padres se vestían para ir al templo, para ir a adorar a la iglesia? Y ya todos se vestían y se alistaban y llegaban al templo y cuando entraron la primera vez le dijeron, a ver, ese está lisiado, está cojo, no puede entrar porque es maldito. Y los padres lo tenían que dejar en la puerta, en la entrada y dejarlo allí. Y por último dijeron, ya pues pasaron el tiempo y lo dejaban ahí en la puerta y decían, bueno, ya que estás aquí sin hacer nada, pues te vamos a poner un platito. Y así se acostumbró a una vida de limosnero. No podía disfrutar de la presencia de Dios. No podía entrar a la casa. Qué dicha que usted puede entrar aquí, hermano. Qué dicha que usted puede entrar a la presencia de Dios. Que usted puede, que nadie se le pare en la puerta y dice, a ver, lo revisan. Usted no puede entrar aquí. Porque Cristo en la cruz del Calvario pagó un precio para que entremos a la presencia de Dios. Pero antes la gente no podía entrar. Un lisiado no podía estar dentro de esa sinagoga para adorar al Señor. Mientras todos disfrutaban de la presencia de Dios, él tenía que estar afuera.
Y tristemente el paralítico representa la condición del ser humano. Después de la caída de Adán y Eva, todos nosotros nacimos pecadores. Y como nacimos pecadores, entonces ya quedamos destituidos de la gloria de Dios. Quedamos cojos, paralíticos. Tenemos piernas para ir a trabajar, tenemos piernas para ir a la rumba. ¿Están aquí, mis amados? Para la salsa y todo eso, los pies se van. Es más, estamos sentados y el pie solito escucha por ahí algo y está moviéndose para allá y para acá. No te noto convencido. Pero para Dios no tenemos piernas. Hay que ir a la iglesia. Hay que ir a la oración. No jalan esos pies. Pero para todo lo que es las cosas que este mundo nos ofrece, para eso sí hay piernas. Pero para las cosas de Dios, y eso es desde la caída de Adán y Eva, todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos pies para acercarnos a Dios. Y como no tenemos pies, entonces Dios va a enviar personas que nos levanten, que nos dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y eso es lo que pasó con este paralítico. Este paralítico no podía entrar a la presencia de Dios. Y yo no sé cómo usted llegó hoy a la iglesia. Si te trajeron remolcado, cargado, si estás todo guayabo, si estás dormido, si estás despierto, si estás cansado, si estás torturado. Yo no sé cómo estás hoy, pero Dios te trajo hoy. Porque así Dios quiso que estés aquí. Una vez llegaba una persona y me decía: pastor, es que yo soy, yo vengo bien guayabo y a veces vengo bien dormido, cansado, ¿no? Chuchaqui dicen en mi país, cuando tú bebes toda la noche, la resaca. Yo le decía: no importa, ven como tú vengas. Eso no me corresponde a mí, tú ven como tú vengas. Y ahí llegaba. Una vez me atreví a llevar a un borrachito a la iglesia bien borracho. Nosotros somos plantadores de iglesia. Y como plantadores de iglesia, pues cuando empezamos no hay nadie. Y me encontré un borrachito por ahí. La Biblia dice: traigan a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los paralíticos, a todos los que nadie quiere, tráiganlo. Y que se llene mi casa. Y lo fuimos a buscar al borrachito y lo traímos. Me dijo: que estoy bien borracho, pastor. No importa, tú me dijiste que venga por ti y aquí estoy. A la hora de recogerlo, porque no tenía carro, y que lo metemos a la iglesia. Lo sentamos en la última banca pero de allá se paraba y comenzaba ahí. Dije: ¿para qué lo traje? Pero uno nunca sabe, hermano. Después el hombre se convirtió. Y después de que se convirtió, trajo a sus hijos. Y ahora uno de sus hijos es pastor. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Así es que podemos venir cojos, paralíticos, como sea que vengamos, pero el Señor es el que hace la obra en nosotros. Y nosotros pudiéramos decirle a la gente: ¿sabes qué? No tengo oro ni plata, no puedo suplir esa necesidad que tienes. Pero podemos decirle también lo que dijo Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Voy a compartirte lo que yo tengo. Lo que yo tengo, eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta hora. Compartir lo que nosotros tenemos para el Señor. Cuando yo era director a nivel nacional, me tocó visitar a un pastor que estaba en un garaje, y tener la iglesia en un garaje pues es complicado. Y él me dijo: ¿a mí de qué me sirve que usted venga a visitarme? Si yo lo que quiero es que a mí me suplan mi problema. Y yo le dije: pues yo no tengo ese presupuesto para comprarte un edificio, para comprarte un templo, porque nuestro ministerio hispano era como el último pay del presupuesto de la denominación. La última, una rayita así chiquita, como para decir que los hispanos tienen un líder hispano. Así más o menos era. Nosotros teníamos que andar buscando la forma de que suplir cosas que no eran dentro de nuestro ministerio para poder hacer la obra de Dios. Y tratábamos de visitar a esos pastores que nadie los visitaba, que estaban por allá abandonados. Y llegamos ahí con ese pastor y él estaba dañado, dolido. Dijo: ¿a mí de qué me sirve que usted venga aquí a visitarme? Y yo le llevaba unos libritos para pues que él se instruyera.
A mí de qué me sirve que usted me traiga libros. Yo lo que quiero es que me ayuden, que me den un templo, un edificio. Y yo le dije, hermano, yo no tengo ese presupuesto, pero tengo un Dios todopoderoso. Y usted y yo servimos a ese mismo Dios. Así que vamos a orar. Usted es un pastor, vamos a orar ahora mismo. Y hay gente que cuando le dicen vamos a orar, dice, ¿qué orar? Yo lo que quiero es que me resuelvas mi problema ahora. Pero no saben el poder y la autoridad que tienen en la oración. Le dije, vamos a orar en este momento. Usted es un pastor y usted me entiende el lenguaje que yo le estoy diciendo. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que supla ese templo. Y cuando oramos, terminamos de orar, le dije, se me vino una idea. Le dije, hágase unos CDs. Tome fotos de su iglesia. ¿Recuerdan los CDs? Hágase unos CDs. Para que entonces graben allí las fotos y videitos de la iglesia y vaya a tocar puertas. Usted ve un edificio de iglesia, tóquela y llévele ese CD y dígales, este ministerio que nosotros tenemos, nosotros queremos que usted sea parte, nos ayude, necesitamos un edificio. Así es que comenzaron ellos, él a hacer eso, ir tocando puertas. Y allí tocando puertas hasta que le abrieron una puerta. Y cuando le abrieron esa puerta, resulta que esa gente estaba orando para rentarle el espacio a un pastor. Pero la idea de ellos no era solo rentarle. Así es que le rentaron y el pastor estuvo allí. Ellos estuvieron viendo a ese pastor con esa iglesia lo que hacían y comenzaron a ver su crecimiento, comenzaron a verla. Era una iglesia de viejitos. Estaban orando porque ya querían cerrar la iglesia. Al año le dijeron, ¿sabe qué? Usted nos ha dado testimonio de que ustedes son una iglesia de Dios y están ganando almas. Así es que le vamos a vender el edificio a ustedes. Y él dijo, ¿y en cuánto nos lo van a vender? $1. Por motivos del IRS y de todo eso, se la vendieron en $1. Al año, justamente me lo encuentro en una conferencia al pastor. Y me dice, pastor, ¿qué cree? Ya tenemos edificio. ¿Y cómo fue eso? Sí, yo hice eso que usted me dijo. Fuimos allá y toqué puertas y puse esos CDs y todo. Y me llamaron y rentamos por un tiempo. Y ahora nos regalaron el edificio por $1. Yo no los noto convencidos, hermanos. Así obra Dios. Pero nos dejamos hundir en un vaso de agua. Porque no estamos utilizando lo que nosotros tenemos. Usted tiene el poder de la oración para reprender todo ataque del enemigo. Usted tiene el poder para liberar a su gente que está atada, a su gente que está sufriendo necesidades, a los jóvenes de su casa, a su familia, a sus finanzas. Tienes poder en el nombre de Jesús. El problema es que a veces no lo entendemos, no lo comprendemos. Y ahí es donde está la situación. Así es que Pedro le dice al paralítico, levántate y anda. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que tenía Pedro? Porque Pedro le dice, no tengo oro ni plata. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Pedro era amigo de Jesús. Peter was Jesus' friend. En todos los evangelios encontramos a Pedro muy cerca de Jesús. Porque vemos que están todos los 12 discípulos, pero de repente dice la Biblia que entonces tomó a Pedro, Santiago. Vaya, no conocen la Biblia, ustedes están aquí. Y a Juan. Esos tres los lleva para todos lados. O sea, como que era algo especial que había con esos tres. Yo quisiera ser parte de uno de esos tres, hermano. Es que esos tres andaban, hermano, pegados de Jesús. Era como cuando usted se metía a la página de Conexión Cristiana Church en Instagram y ves ahí, por ejemplo, a Tony. Oye, está toda la foto. ¿Por qué aparece este hombre aquí? ¿Y por qué Cintia aparece hasta con silla de ruedas? Está en un campamento. Y usted ve las fotos y aparecen por todos lados, como que están. Es que están en todos lados. Pues Pedro, Santiago y Juan, como dicen los mexicanos, no se le rajaban a Jesús. ¿Están aquí? No se le rajaban. ¿Qué hay que hacer, Señor? Aquí estoy yo. Aunque después su coraje sacaba cuchillo y pegaba por todos lados, pero él decía, aquí estoy.
¿Qué necesito hacer? Y así era con el Señor. Entonces era amigo de Jesús. Pedro estuvo en la orilla del mar donde predicaba Jesús. Pedro estuvo en la barca donde hubo una tempestad y Jesús lo reprendió. Pedro estuvo en la barca donde vieron a Jesús caminar en las aguas y él dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro estuvo en la transfiguración de Jesús, cuando Jesús se transfiguró, donde salió una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado. Pedro estuvo en la sanidad de la mujer del manto. Pedro estuvo en la sanidad de la hija de Jairo. Cuando Jesús le preguntó si lo abandonarían, Pedro dijo: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro estaba en todo lugar con Jesús. Pedro estuvo en el momento cuando todos corrieron. Él se quedó para defenderlo a su manera, como él sabía. Pero él estaba allí porque era amigo de Jesús. Todos los demás corrieron, pero él dijo: yo aquí voy a defender al Señor. Como él lo sabía, no lo entendía todavía. Así es que tal vez el momento más amargo de Pedro fue cuando negó a Jesús. Porque dice que la Biblia que lo negó con malas palabras, con maldiciones. Y después, cuando él cae en cuenta, dijo: wow, ¿qué hice? Y lloró amargamente. Pidió perdón. ¿Cuántas veces él estuvo allí suplicando: Señor, ten misericordia de mí? Y en Juan 15:15 nos dice que Jesús había considerado a sus discípulos sus amigos. Dice Juan 15:15: ya yo no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Yo los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre le ha oído decir se lo he dado a conocer a ustedes. O sea, ustedes ya no son siervos solamente que sirven en la obra de Dios, son mis amigos. Habían llegado a un extremo diferente. Pedro era amigo de Jesús y por eso se sentía con la libertad de pedir y recibir. Los esclavos antes solamente tenían que obedecer, no podían preguntar. Los siervos no podían preguntar. Pero aquí el Señor les está diciendo: ustedes son mis amigos, porque ustedes son leales, ustedes son gente de compromiso. What is the level of commitment that you have with Jesus? ¿Cuál es ese nivel de compromiso que tienes con el Señor? El Señor está ansioso de tener una relación más cercana con nosotros. La pregunta es: ¿qué nos impide ser amigos de Jesús? En Job 22:21, Job dice: vuelve ahora en amistad con Él. ¿Y qué dice? Y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Mira, cuando yo soy amigo de Jesús, lo primero que sucede es que viene paz a mi alma, paz a mi vida. Puede el mundo caerse y todas las cosas, claro que somos zarandeados, sí vamos a ser zarandeados, pero de repente Dios nos da paz, porque esa paz es la que Dios da a aquellos que somos hijos de Dios. Dice: vuelve en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te irá bien. Yo no he visto un amigo del Señor que le vaya mal. Un amigo de Jesús siempre le va a ir bien. Siempre le va a ir bien. Sí, estás hundiéndote en el problema, pero te va bien porque tienes paz. Sí, tienes una situación adversa, pero en medio de esa situación adversa, de repente el Señor, dice en la Biblia: este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Y ya cuando estás huyéndote en el lodo cenagoso y estás todo hasta el cuello, de repente el Señor dice: ahora sí, ya te estaba pasando por una pruebita, pero ven ahora, y mete su mano y te saca de allí. Eso es lo que somos amigos de Dios. Porque no podemos decir que no pasamos por problemas, si las pasamos. Hay algunos hermanos que estamos en la generación de los chicos malos. Malos de la espalda, malos de la pierna, malos de las reumas, malos de todo. Pero ahí vamos. Hay un hermano que me dice: hermano, cuando yo voy a la iglesia, pastor, cuando yo voy a la iglesia me bajo de la cama así y así voy. Pero conforme voy llegando a la iglesia me voy enderezando. A veces nos toca de esa. Ya los muchachos de 20 no sufren nada de eso, pero ya para los 40, los 50 empieza por allí. Y esa nos toca a todos. Pedro y Juan, Jesús los mandó, mira lo que es ser amigo de Jesús. Cuando somos amigos de Jesús, nos pone en el spot correcto para ser bendecido. Pedro le dijo al cojo: no tengo oro ni plata, pero soy amigo de Jesús. Y cuando tú eres amigo de Jesús, automáticamente se abren las puertas. Automáticamente. Mire, por ejemplo, el Señor los manda y le dice:
quiero que vayan a preparar la Santa Cena. Vayan a una casa y preparen ese lugar. Y si alguien les pregunta, pues díganle que Jesús los envió. Y cuando ellos llegan allí, llegan a rentar el cuarto, el lugar, le dicen, somos amigos de Jesús. Ah, ¿tú eres amigo de Jesús? Aquí está. Luego también les dice por ahí en otra parte de la Biblia que vayan y tomen un burrito nuevo. Un burrito que nadie lo ha montado, 0 kilómetros. Puede haber sido un Jaguar del 2024. Y si alguien pregunta, díganle que son amigos de Jesús. Bueno, eso ya es un énfasis mío, pero díganle que es para el Señor. Ser amigo de Jesús, mis amados hermanos, nos pone en el spot correcto para recibir las bendiciones del Señor. El problema es que nosotros a veces como que no nos ha caído como que no, hemos tomado el cristianismo como una religión. Voy a la iglesia el domingo y de lunes a sábado no conozco a Jesús. Pero el domingo a las 10 de la mañana, Señor, gracias. Y empezamos nuestro domingo y a las 5 de la tarde o a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde se terminó mi comunión con Jesús. Porque ser amigo de Jesús quiere decir que usted invierte tiempo. Porque la amistad tiene que ver con tiempo. Cuando usted quiere tener buenas relaciones con las personas, ¿qué hace usted? Usted los invita a comer a su casa, o usted come con ellos, o usted sale por allí con ellos, habla con ellos, conversa con ellos. Eso es invertir. Y usted comienza a esa amistad, la comienza como a cultivar. Así es que, ¿qué es lo que tenía Pedro? Tenía una amistad estrecha con Jesús, pero también Pedro tenía fe. La fe no es algo que se obtiene con una varita mágica. La fe es algo que se cultiva y se cultiva con la palabra de Dios. Cuando yo me meto en la palabra de Dios, cuando yo leo, escudriño la palabra de Dios y cuando dejo que las experiencias que tengo que pasar en la vida me ayuden a poder creer en el Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pedro tenía en mente la palabra de Cristo. Cuando vemos Hechos capítulo 1 y el verso 8 dice: ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y serán mis testigos. Ellos habían acabado de recibir el Espíritu Santo. Estos discípulos habían recibido la palabra y ahora tenían que poner la fe en práctica. Cuando usted estudia y escucha la palabra, usted recibe conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando usted recibe ese conocimiento de la palabra, entonces ahora eres lanzado para pasar por pruebas, por situaciones, para recibir la experiencia de lo que está escrito en tu vida. Lo que vivió Pedro, lo que vivió Juan, todas esas experiencias nosotros vamos a pasarlas en diferentes niveles, pero lo vamos a pasar. Por eso es importante conocer la Biblia, porque cuando usted conoce la Biblia, usted está diciendo, bueno, si eso le sucedió a este apóstol, a este hermano que está aquí, entonces Dios también lo puede hacer conmigo. Si Dios lo liberó a esta persona, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Si Dios sanó, si Dios libertó, si Dios rompió cadenas, ¿por qué Dios no lo puede hacer conmigo? En Mateo 14 los discípulos se encontraban en el mar y estaban batallando porque había una gran tempestad. Y de repente todos gritaron un fantasma porque venía Jesús caminando. Y Pedro dice de repente, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro se lanza al agua a caminar sobre el agua. Él estaba experimentando lo que tanto había creído. Porque si tú miras el contexto de ese pasaje, te vas a dar cuenta que Jesús estaba hablando de muchos temas, pero estaba hablando de la fe, de creer. Y cuando tú te lanzas a creerle a Dios, una cosa es decir, sí, yo creo, y otra cosa es que te tiren allí. Y ahí vamos, a ver, tú dijiste que creías, a ver si es verdad. Y allí, cuando te tiran allí, eso es lo que hizo Pedro. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven. Y ahí Pedro se lanzó. Empezó a experimentar la fe. Así que si usted está pasando por problemas difíciles, por adversidades, por problemas, aprovecha esa oportunidad para creer que estás caminando en la tempestad, pero que Dios no te va a abandonar, que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, que Él lo prometió y así lo hará, y ahí voy en el nombre del Señor.
Es importante que cuando estés, en vez de estar ahí quejándote, ay, pero mira, ¿para qué me sirve ir a la iglesia? Que para esto, que por el otro, que por qué hay tanta maldad en el mundo, que por qué aquello, que por qué esos hermanos son tan malos conmigo, que no me llaman, que no aquí. Pues llámalos tú. No te noto convencido. O sea, a veces nosotros nos ponemos como en una posición que no nos corresponde porque somos hijos de Dios. Y como hijo de Dios tienes toda la victoria por delante. Tienes toda la victoria por delante. Cuando yo veo, por ejemplo, hay un, creo que se llama Nick, creo que se llama, un predicador que no tiene piernas ni brazos. Y cuando lo ves, o sea, tú dirías, pues, si yo no tuviera piernas ni brazos se había acabado mi vida. Pero cuando tú escuchas a ese hombre decir, o sea, ese hombre evidentemente ha pasado por el dolor y el sufrimiento, pero ese dolor y ese sufrimiento lo ha llevado a creer más en Jesús, a que su fe crezca. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver nuestra situación, nuestro problema, nuestra necesidad y enfocar lo que esto puede ser mi momento para crecer en mi fe. Puedo crecer en vez de decir, no, ya me voy de la iglesia. No me hablaron, no me trataron bien. No me salió para la renta, pues ya para qué voy a ir. No tengo para la gasolina, pero para ir a otros lados sí tienes. Amén. Véngase a pie. No te noto convencido. Yo conozco hermanos que han venido aquí a pie a la iglesia. Han venido a pie. Y yo dije, hermano, pero ¿por qué no me llamaste? Todo sudado. ¿Por qué no me llamaste? No, pastor, yo sé que estaba ocupado haciendo cosas. Pero aquí han venido a pie porque saben la importancia de lo que es congregarse. Pero uno dice, ay, no tengo carro. No te noto convencido. Llámenos por teléfono, buscamos como sea un raite por ahí, aunque sea, pero no se pierda la bendición de ser parte de la iglesia. O le buscamos un Uber y luego le enviamos el bill. Eso no hay problema. Ahora todo el mundo es fácil, que no tengo comida, DoorDash. Nosotros no hemos hecho todavía eso, DoorDash. Prefiero que mi esposa haga sus taquitos ahí en la casa. La Biblia dice que Pedro le preguntó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya a ti. Y Pedro camina sobre el agua. Ninguno de los otros discípulos se arriesgó a salir del barco en esa tempestad. Pero Pedro, es interesante que primero Pedro se asegura que Jesús estaba de acuerdo y él se lanza al agua. Y empieza él entonces a crecer en su fe. Es interesante que yo puedo comparar esto como un niño. Cuando nosotros vemos a un niño recién nacido, un niño pequeñito, usted dice, pues ese niño no puede caminar, no puede correr. Pero usted no se queda pensando así de que no va a poder. Ese niño cuando ya empieza a gatear y de repente empieza a tomar las sillas, a tomarse de las faldas de la mamá, de los pies, de por ahí él empieza y nosotros automáticamente sabemos que va a caminar. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo hemos visto cientos de veces, miles de veces, en muchos niños lo hemos visto. Y creemos y sabemos, pues Dios nos ha visto a nosotros miles de veces en su ciencia. Nos ha visto y ha visto a miles de personas en todos los años de historia desde que creó al mundo, de que los ha sacado de su tribulación y de su angustia, de su necesidad. Para Dios no es nada nuevo lo que nos esté pasando. Para nosotros puede que ser que sí, apenas estoy aprendiendo a caminar y pum, me caigo y pum, me voy al suelo y pum, así empezamos todos en el camino del Señor. Pero para Dios eso no lo toma por sorpresa. El Señor lo sabe y lo que el Señor dice, no, mi hijo, levántate otra vez. Y levántese otra vez y camina otra vez y ahí sigue. Pero el diablo te acusa cuando haces algo negativo. Y te dice, ya, ¿para qué vas a la iglesia? Eres un hipócrita. Usted levántate, ese no es un pensamiento de Dios, es un pensamiento del diablo. Levántate. Y el Señor, ¿qué es lo que te dice? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es un aliento a pedirle al Señor que me perdone, que me levante, que me ayude y que me levante otra vez y me levante otra vez y siga otra vez hasta que Él haga esa obra poderosa en mí, hasta que Él me transforme. Pedro, es interesante que le dice al paralítico, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate. Pero en el verso 4
Pedro le dice estas palabras, le dice, míranos. O sea que, ¿qué estaba pasando con la vista y la mente del paralítico? La vista y la mente del paralítico estaba en la mano de Pedro y de Juan. A ver qué billete va a sacar. Eso es lo que ellos estaban mirando. Él estaba viendo, ahorita va a sacar. Y él le dice, míranos. ¿Te acuerdas que está en el suelo el paralítico, el cojo? Hay una canasta ahí. Y él está viéndole tal vez las manos, a ver cuánto van a sacar. Y de repente Pedro le dice, míranos. Le llama la atención y le dice, míranos. Y ese míranos, en otras palabras, es no pongas la atención en la canasta. Pon la atención en lo que Dios puede darte. No pongas la atención tanto en tu problema o en quién te va a ayudar. Pon la atención que Dios va a suplir tu necesidad de cualquier otra forma. Estate abierto a lo que Dios puede hacer. En Hebreos 12:2, que es el libro de la fe, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En otras palabras, no te enfoques en tu problema. Pedro pudo caminar en el agua porque se enfocó en Jesús, pero en el momento que Pedro quitó la mirada de Jesús, empezó a hundirse. Y eso pasa cuando nosotros nos desenfocamos de nuestro Señor. Empezamos a ver todo a la gente que nos falla. La gente siempre te va a fallar. Nosotros siempre te vamos a fallar. Por una o por otra forma te vamos a fallar porque así es la naturaleza del ser humano. Pero el Señor nunca te va a fallar. Tú mantén tu relación con Él, busca al Señor, busca la forma de que Dios te levante en tus necesidades. Y no dejes que los problemas y las necesidades absorban tu tiempo y tus energías. En semanas pasadas hablé con una hermana que estaba desesperada porque metieron a su esposo en la cárcel. Ellos vinieron aquí, ellos no son de aquí, ellos son de Orlando, pero vinieron aquí a la iglesia. Vino primero él y él me habló, estaba desesperado cuando me habló. Me dijo, pastor, dice, yo necesito ir a una iglesia, necesito a Dios, tengo mucha ansiedad, estoy con una serie de problemas y esa ansiedad me toma y comienzo a llorar y me tiro en un lugar y así estaba él. Y yo comencé a hablarle de la palabra y todo eso, tomé un tiempo con él y ya después le dije, ¿cómo te sientes? Me dijo, me siento mejor. Unos días después volví a hablar con él y dice, ¿cómo? Me estoy mejor. Entonces yo le dije, el domingo quiero verte a la iglesia, aunque sea que vengas a gatas. ¿Están aquí, hermano? A veces yo no le digo esas cosas a las personas, pero a él se lo dije. Aunque sea que vengas a gatas, pero el diablo no va a querer que tú llegues a la iglesia. Pero aunque sea arrastrándote, tienes que venir. Me dijo, tenlo por seguro que así va a ser. Yo voy a estar ahí. Y llegó. Ese día el Señor lo liberó. Eso fue hace como unas 4 semanas atrás. Algo pasó allí en su corazón. Aparte que la pastora predicó un tema que lo trazó por todos lados. Tocó su corazón, el hombre fue tocado. Yo le pregunté, ¿cómo te sentiste? Me dijo, me siento como que estaba todo en mi peso que traía. Al siguiente domingo trajo a su esposa desde Orlando. Pero una cosa es que cuando tú buscas a Dios y tú empiezas a buscar a Dios, no crees que tus problemas se te van a resolver. Porque todo lo que tú hiciste tiene una consecuencia. Amén. Si tú hiciste algo y dices, ahora voy a buscar al Señor, sí, pero tienes que pagar una factura de lo que hiciste. Y él tenía unas consecuencias. Y lo agarraron preso. Y entonces ya la esposa había venido aquí una vez. Y entonces ella me llama desesperada, estaba desesperada. Y yo le dije, ¿sabes qué? Confía en el Señor que Él tiene el control. Estoy seguro que a Dios no le tomó de sorpresa que Él esté ahí. No es que ya estamos arreglando nuestra vida con el Señor. Sí, pero todavía tienen que arreglar las cosas con la ley. Tranquilo, Dios no, todo eso, digo, yo he visto gente que entra a la cárcel y al otro día sale y después sigue su vida igual, pero puede que Dios le haya permitido que se quede allí para que él experimente algo de Dios. Y a veces uno no lo entiende, porque yo no quisiera que me dejen más de 24 horas en una cárcel. La cosa es que se le puso caliente la cosa para sacarlo, todo negativo.
Pero entonces le dije, vamos a convocar al grupo de intercesión, y pusimos la oración de esta persona y lo pusimos en oración. Yo le dije, hermana, usted el próximo domingo va a estar yendo a una iglesia. Confía en el Señor que Él va a salir. Es que está todo negativo, que va a estar hasta como 3 meses. No, en el nombre de Jesús va a salir. Y yo lo recomendé a una iglesia en Orlando porque ellos realmente pues no viven aquí. Y los recomendé a una iglesia en Orlando. Les encargué a unos pastores amigos míos de Orlando. Así que si usted tiene amigos en Orlando que quieren ir a una iglesia, los puedo conectar con ellos ahí en Orlando. Y para no hacerles más larga la historia, me llamó él al siguiente día, a los 2 días después. Pastor, ya me soltaron. ¿Y sabe lo que me dijo? Sentí que había un ejército de personas orando por mí. Porque él sufre de ansiedad. Y dijo, yo sentí que había un ejército de personas que estaba orando por mí. Lo pude percibir, lo pude sentir. Y eso es lo que pasa, que Dios te da paz, tranquilidad, confianza. Ella estaba pensando, no, tranquila, ahí Dios está tratando con él. Porque yo he ido a la cárcel a ver hermanos que de repente están, no me saquen de aquí, estoy predicando la palabra. Y yo me quedo, la primera vez que me pasó eso, que fuimos a ver a un hermano que se lo llevó la migra. Y fuimos a visitarlo y la esposa toda desesperada y nosotros todos, ay, ¿qué va a pasar con él? Y dice, no, tranquilo, aquí estoy predicándole, hay un montón de gente a quien hablarles de Dios. No te noto convencido. Propósitos. Uno tiene que dejarse, es que ya no somos cualquier persona, pero queremos seguir viviendo de lunes a sábado las personas que antes éramos y solamente el domingo ser el hijo de Dios o el amigo de Dios. No, mis amados, nosotros ya no somos personas diferentes, somos gente de Dios. Y por último, Pedro tenía la autoridad de Jesús. Pedro tenía la autoridad de Jesús. En Hechos 3:6 dice, no tengo oro ni plata, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro había recibido la autoridad delegada por parte de Jesús. Cuando Jesús envió a los discípulos a predicar, les dio autoridad para echar fuera demonios. Les dijo, vayan y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea, les dio autoridad. ¿Y qué es autoridad? La palabra autoridad viene de una palabra griega que se dice exousia, que quiere decir poder para gobernar, derecho de ejercer poder. La autoridad no es genuina si no ha sido delegada. No hay autoridad si no se ejerce el poder. Jesús vino a la tierra con poder y con la autoridad del Padre. Jesús entró a la sinagoga, dice la Biblia, y había allí un hombre endemoniado. Y cuando el demonio lo vio, el demonio le dijo, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Qué has venido a atormentarme antes de tiempo? Y el Señor le dijo, cállate y sal de él. Ese demonio estaba dentro de la sinagoga. Por supuesto, estaba dentro de una persona. Y cuando el Señor entra, el demonio se revela. Y le dice, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Por qué me has venido a atormentar? Y el Señor le dice, cállate y sal de él. Ahora, es interesante que a veces podemos ver esa sinagoga estaba dormida. La gente estaba enferma, estaba paralítica, estaban en problemas, no habían oído palabra de Dios. Y cuando Jesús llega, todo empieza a transformarse porque viene con la autoridad y el poder del Padre. Hay iglesias donde ya no ven el poder de Dios, no ven la manifestación de Dios, no ven las transformaciones de la vida de las personas. ¿Por qué? Porque esos demonios están en el ambiente y han permitido que se apoderen de la ciudad. Han permitido que tomen el control. Nosotros no podemos permitir eso. No podemos permitir que el enemigo tome el control de nuestra familia, de nuestros hijos. Tenemos que pararnos en el nombre de Jesús y pelear la batalla, reprender al enemigo, declarar la victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Dice que exhibió públicamente a los principados y a las potestades y triunfó en medio de ellos en la cruz del Calvario. Póngase de pie, por favor. Autoridad es poder para gobernar y derecho de ejercer. Dios nos ha dado autoridad para gobernar nuestra casa. Dios nos ha dado autoridad para gobernar nuestros hijos. Dios nos ha dado autoridad
para hacerle frente a los problemas de la vida, las situaciones adversas que tenemos, los problemas, las necesidades. Tienes autoridad. No eres cualquier persona. Eres un hijo de Dios. Si tú le has entregado tu vida al Señor, no eres cualquier persona. Podrás andar así todo rebeldón por allí y tirándote por el suelo, pero ya fuiste marcado por el Señor. Y aunque sea con la cobija arrastrando andas, pero el Señor dice: levántate, levántate en el nombre de Jesús. Estás ahí afuera del templo, no has podido entrar en mi presencia. Hay muchos cristianos que no han entrado en la presencia de Dios. Entran aquí a la iglesia, al templo, pero son espectadores del que canta, del que predica, del que está aquí, pero en la presencia de Dios no han podido entrar. ¿Por qué? Porque están paralíticos. Hoy yo vengo a decirte: mírame, levántate y anda. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate de tu situación en la que estás, de tu problema, de tu necesidad, de tu problema espiritual que no has podido conectarte con Dios, y levántate y comienza a caminar. Y de repente, si tú lees toda la historia al final, dice que el paralítico, Pedro lo ayuda a levantarse y entró al templo adorando al Señor. Antes no había podido entrar, pero ahora entró alabando al Señor. Hoy yo quiero invitarte a que entres en la presencia de Dios. La presencia de Dios está en el lugar, pero a veces tú estás tan ido de otros lugares. Entra en la presencia de Dios, porque el Señor está aquí en este lugar. Y yo quisiera en este momento pedirte que si tienes en tu corazón esta palabra y quieres entrar en la presencia de Dios, vengas aquí al altar y dígale: Señor, aquí estoy buscando tu presencia. Tenemos pocos minutos, así que ven al altar rápidamente y dile: Señor, yo vengo como ese paralítico, con mi necesidad, con mi problema, con mi ansiedad, con mi necesidad de ti, de tu presencia. Te necesito, Padre. Te necesito. El altar está abierto mientras Javier canta algo para que entres en esa presencia de Dios. Sana todas las heridas, dame de tu santidad. Sí, Señor. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura. Aquí estamos, Señor. Venimos como ese paralítico, Padre, esperando recibir de ti. Solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Necesito, Señor. Te necesito. Haz un milagro. ¿Tienes un problema, alguna enfermedad? Vamos a orar hoy por ti también. Tenemos el poder y la autoridad para reclamar las bendiciones de Dios. Toda enfermedad, toda dolencia es atada, amarrada, amordazada en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Sí, Señor Dios mío, es el tiempo de levantarse, es el tiempo del cambio, de la transformación, de la renovación. Es el tiempo de volver, de tener piernas para entrar contigo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompemos cadenas, rompemos ataduras, liberamos su mente y su corazón. Lo has traído hasta este lugar, Dios mío, para que escuche esta palabra, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús. Entra, Espíritu Santo, en su casa, en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, en el nombre de Jesús.